Imagina que tú junto con tu amada mueren a manos de tus padres, ya que no tú eres un demonio y ella un ángel. Tereptendo. ¿Tú? Despiertas gracias a que los maldijeron a ambos. Así que harán todo lo posible para romper la maldición. Aunque te cueste tu humanidad, emociones y sentimientos, te convertirás en el rey demonio para liberarlos. ¿Te lo imaginaste? Pues agarra tus papas, tus cheves y a tu prima, que así comienza el resumen de esta semana. Comienza con Meliodas, Van, Merlín, Gouter, Elizabeth y Escanor ir juntos eliminando demonios y ayudando a la gente. Pero esa no era su misión principal, sino recuperar Camelot de los mandamientos. Mientras tanto, vámonos con King y Diana, que estaban en el bosque del Rey Hada. Ellos se quedaron con la información de que estaba Meliodas bien tieso, así que disfrutaban cuidando de sus tierras, pero de repente son llevados por Droll y Gloxinia, dos de los mandamientos, a un lugar extraño. Pero no iban a pelear con ellos ni el perro, o bueno, después de meterles una pinche arrastrada así bien satánica, dejándolos bien tiesos, les dicen que los iban a meter en una prueba. ¿Por qué? Pues ahí les va, les cuentan que antes estaban del lado de la humanidad, pero por una decisión que tuvieron que tomar cambió su vida. Pero en la reciente pelea contra Meliodas decidieron cambiar de bando. Así que los probarían para ver si los ayudaban a aumentar su poder, pero si fallaban iban a morir. Y así comienza Nanatsu no Taizai temporada 3. Gloxinia hace un pacto satánico llevándolos a otro lado, pero como Droll y Gloxinia. En eso llega Meliodas con su clásico sate sate sate. Se sorprenden al ver a Meliodas vivo, pero eso no importaba, se presentan como King y Diana, pero Meliodas les dice que jamás había escuchado sus nombres. En eso llega Elizabeth, pero con su forma de diosa, perros. King descubre que estaban en el pasado antes de la Guerra Santa. Elizabeth era una diosa y Meliodas todavía no traicionaba a los mandamientos. Llegan a un lugar donde los demonios menores atacaban. En eso llega un mandamiento para pelear contra ellos. Usando los poderes mamadísimos de Droll y Gloxinia logran desmadrarlo. En eso sale un güey muy similar a Van, uniéndose a los panas para pelear contra los demonios. Todos juntos van al bosque del Rey Hada, donde estaba su base secreta. En eso sale una diosa guapota, pero detrás de ella sale Ludociel, uno de los 4 arcángeles. Dice que se iba a terminar la Guerra Santa antes de que empezara, emocionándose todos. Le pregunta si acaso iban a convencerlos de retirarse, pero el perro les dice que los iban a matar a todos. Mientras descansan, descubrimos que Gloxinia tiene una hermana, la que una vez verguió al Van. En eso la paz es interrumpida cuando muchos demonios llegaron. Meliodas quiere ir para hablar con ellos, incluido King y Diana, mientras que el Van de Temu cuidaba el bosque. Antes de ir llegó Elizabeth para hablar con ellos, pero estaban emperrados porque muchos demonios habían desaparecido, pero sentían su poder mágico ahí. Elizabeth les dice que se calmen, no estaban ahí, no tenían nada, ellos eran buenos y no habían secuestrado a nadie. Pero habla el arcángel agradeciéndoles por llevarlos. En eso salen unas bolas enormes con demonios, incluida la hermana de Derieri. Después de su pinche explosión satánica, sacrificándolos llegan otros 2 arcángeles, Ariel y Daniel, usando sus poderes. Encierran a más demonios, matándolos en cuestión de segundos, excepto a los mandamientos que salieron como si nada para iniciar una pelea contra ellos. Pero los demonios no eran rivales, por más golpes que les daban, ellos terminaban muy heridos. Ludociel deja encargada a la diosa para ir en persona, pero regresa para pedirle que llame a los refuerzos, pero en realidad era Gouter. Le dice que lo lleve a la puerta donde tenía la colección con las diosas. Así que vámonos con Ludociel, que en cuanto llega les dio en su super madre a los mandamientos. Derieri y Monspit sacrifican 6 de sus 7 corazones para entrar en modo satánico opresor machista blanco heterosexual. Comienzan una pelea encarnizada ganando los demonios por goliza hasta que llega Elizabeth. Libera su superpoder de diosa para curarlos y aunque Ludociel quería matarlos, Meliodas lo detuvo. Emperrado le dice que llame a los refuerzos, pero Gouter y Meláscula estaban haciendo no sé qué chingados con la puerta. Les pide a los que estaban ahí para que vayan a defender el portal, pero el Van de Temu junto con sus pitch achichincles resulta que los habían traicionado. Diana y King van porque presentían algo malo, pero se topan con Gouter, pero no sabían cómo es que estaba vivo y ni siquiera en ese tiempo.
Descubren que era un demonio y pertenecía a los 10 mandamientos. Le explican que ellos no eran de su tiempo, sino de 3000 años en el futuro, así que le van a contar muchas cosas. Mientras tanto vamos con Meláscula, que resulta que Gouter le hizo unas ñáñaras para abrir una puerta a quién sabe dónde, saliendo un güey en silla de ruedas. Era el verdadero Gouter. Él tenía el mandamiento del desinterés. Deja a Meláscula petrificada con su poder, yendo con los panas, contándoles que los humanos los habían traicionado, así que King va, mientras que Diana se quedaba para platicar con el Gouter y saber por qué actuaba tan raro. Despierta a Gouter para pedirle que tome sus propias decisiones. Tenía que morir, pero Gouter llora porque no quería quedarse solo. Le dice que estaría en su corazón, algo que perdería mucho tiempo después. Le pide que ayude a Gouter después de que él muera, así que se hacen mejores amigos sin importar lo que pase. Como último acto le da algo a Diana, pero después vemos qué es, así que vámonos con el King. Bueno, mejor dicho con el Ban de Temu, que estaba masacrando a todos, pero había quedado muy herido, así que la hermana lo quiso detener, pero llega uno de sus amigos dejándola muy herida, pero así muy pasado de lanza. De repente todo se calla y vemos que todos están muertos. Ban de Temu se enamoró de ella y la salvó. Se da cuenta de que las acciones que él hizo eran igual de perras que los gigantes y las hadas habían hecho en su pueblito, así que decide cuidarla. En eso llega King y ve a Ban de Temu con su hermana en manos, así que libera toda su rabia contra él, recordando lo que pasó con Ban, pero en eso detiene su lanza. Pero en eso vemos que sí perdió la cabeza, en realidad Gloxinia sí lo mató. El perro había pasado la prueba y pudo despertar. Ahora vámonos con Diana, que estaba siendo golpeada por Celdris Perros, el hermano menor de Meliodas. Le dice a Gouter que se vaya, ya que él podría detener la guerra como en el futuro. Diana se pone a bailar unos cumbiones para pelear contra el demonio usando toda su magia. Pero Celdris era la mera verga, eso no le hizo nada, hasta selló su poder ya que era el sucesor del rey demonio. Le ofrece un trabajillo con los mandamientos, pero Diana despertó, algo que sacó de onda a Droll, ya que sus únicas opciones o era o morir o unirse a los mandamientos y aún así morir. Ella simplemente le dice que se fue. Después de eso se le declara a nuestro amigo, quedándose mimido el güey. Al despertar, Diana le dice que Gouter le regresó sus recuerdos, declarándole su amor a ambos siendo noviecitos. También a King le salieron sus alas de rellana, pero espera, Gloxinia se fue a disculparse con su hermana. Le dice que ellos cuidarían el bosque mientras que ellos van con sus amigos usando al perro satánico. Jámonos mientras con los pecados que estaban encima del castillo, reencontrándose todos. King y Diana se sorprenden al ver a Meliodas vivo. Ahora todos juntos buscan el corazón de Gouter gracias a que el rey de Leones les dijo por una premonición que lo tenían que buscar, pero no se preocupen, él lo tenía ahí. Pero Gouter por alguna extraña razón sale corriendo. ¿Y por qué? Pues ahí les va, perro. Resulta que después de la muerte del Gouter real despertó en una cueva con una mujer, una muchacha de Leones. Charlaron y charlaron hasta que la muchacha se tuvo que ir. Resulta que era la hermana del rey actual y ella vivía tranquila en la capital porque tenía una enfermedad. Al día siguiente le trajo unos cuentos para contarle lo de afuera del mundo y así se comenzaron a hacer muchos y muy amiguitos. Mientras platicaban le cuenta que él era un muñeco y tenía un corazoncillo chafa. Al mostrárselo de repente a la muchacha le da el patatús y se queda inconsciente. Su hermano le dice que la dejó y se fue, preguntándole ahora si era que le gustaba y dice que sí. En eso sale Gouter de chacha caliente. Pasó el tiempo y ambos se estaban enamorando cada vez más, pero no todo era miel sobre hojuelas. La enfermedad de Nadia cada vez la estaba afectando más. Se besan y se sientan juntos, pero Nadia ya no reaccionó, murió a su lado. Le entró la desesperación, así que sacó su corazón para introducírselo, pero no funcionó. En eso los guardias entraron, pero no sabían lo del corazón. Lo van a ejecutar dándole el pecado de la lujuria, declarándolo que él sedujo a la muchacha, la hizo cosas indebidas y la mató. Regresamos al presente donde King y Diana lo habían detenido para que no borre sus propios recuerdos. En eso Merlin lo detiene, ya que siempre al hacer eso actuaba raro. Pero Merlin le dice que el corazón no tiene nada, en realidad siempre lo tuvo, aunque no sea físico. En eso despierta su verdadero poder mágico. Después de eso todos toman, poniéndose bien pedos, hasta que Merlin mandó un homúnculo para buscar al rey Arturo, pero Celdris la atacó.
El día siguiente despierta con fiebre, así que Elizabeth la va a curar, pero es llevada a un mundo extraño donde el hermano estaba. Le dice que ya deje a su hermano, diosa maldita. Siempre que recupera sus recuerdos, muere, reencarna, se enamora de Meliodas y se repite el ciclo una y otra vez. Elizabeth se emociona porque siempre se enamoraba uno del otro, queriendo recordar todo. Así que Celdris le da algunos recuerdos. Todos se reúnen menos Elizabeth, que sale para llorar al recordar sus vidas con Meliodas. Todos se preparan para ir a su siguiente pelea, pero Van le dice a Meliodas que si se podía ir con Elaine, ya que si matan a Meláscula moriría. Meliodas le dice que estaba bien, lo entendía, pero Van lo interrumpe gritándole que si sabía cómo era ver a su amada morir 2 veces. En eso sale Hawk hablándole, ya que Elizabeth tenía recuerdos raros y sus ojos habían cambiado, pero en eso se queda inconsciente. Todos se preocupan hasta que Meliodas les dice que está recuperando sus recuerdos. Diana se pone feliz porque Elizabeth ya le había dicho que quería recuperar todo lo que había pasado con Meliodas, pero Merlin la calla. Meliodas estaba triste y emperrado porque Elizabeth moriría 3 días después. Nadie entendía nada, así que les va a contar la verdad. Después de los dos hacer equipo, los dioses los castigaron, el rey demonio y la deidad suprema, sus padres, que intentaron pelear, murieron en combate, o eso pensaron. Meliodas despertó, pero Elizabeth estaba muerta. Pasó mucho tiempo vagando, descubriendo que su cuerpo no envejecía, tenía la inmortalidad. Hasta que un día encontró a una Elizabeth, así que fue, pero no la conocía. Se hicieron más cercanos hasta que despertó sus poderes a medias. Le contó toda la verdad, lo que provocó que recordara todo, pero no se alegró, le dice que estaban malditos. Él con la inmortalidad y ella con la reencarnación eterna. Ella regresaría siempre como una humana, sin recuerdos, hasta que los recuperaría, pero después de 3 días moriría y siempre enfrente de él. Además, siempre se enamorarían, recordarían todo y moriría. Aunque hubo algunas que nunca recuperaron sus recuerdos y morían, siempre regresaban. La anterior a la actual murió gracias a que un mandamiento llamado Fraudrin pensó que si sacrificaba a muchos humanos podría romper el sello que mantenía los mandamientos sellados. Después de una gran masacre no pasó nada hasta que escuchó a Elizabeth recordándola, así que fue para matarla y usar su sangre. En eso llega Meliodas y le dan su mandarina, pero era muy tarde. Elizabeth murió, pero esta vez Meliodas no aguantó, liberando todo su poder. Cuando recuperó la conciencia, del reino en el que estaban ya no existía y Elizabeth había reencarnado. Les dice que pasó más de 106 veces la muerte de Elizabeth. Pero bueno, basta de llorar, tenían que ir ahora a una ciudad que protegía a los demonios con una distorsión super satánica. En cuanto llegan son recibidos por Celdris, pero Meliodas lo desmadra en segundos, o bueno, en realidad era Meláscula que metió en un capullo al capitán. Los pecados siguen el rastro hasta lo más profundo de la ciudad, pero era una trampa, se levantan los cadáveres para pelear. Empezaron ganando, pero cada vez se hacían más poderosos, usaban el poder del capitán para fortalecerse. Hasta que Escanor sacó su poder satánico calcinándolos, pero ahora Diana es poseída por los espíritus satánicos para matar a sus panas. Hasta que llega Elizabeth con Elaine para ayudarla. En eso llega Meláscula, transformándose en una serpiente así como tu ex. Pero se paró ya que el capitán logró salir de la cúpula, pero Escanor llamó a su hacha parándose enfrente a él. De repente suelta un gran poder demoníaco, así que Merlin los encierra en un cubo perfecto. Merlin les dice que regresó Meliodas, el líder de los 10 mandamientos, para comenzar la mejor pelea del anime, o bueno, eso esperábamos los fans. Para todos sus ataques como si nada, el uno al otro, así bien chafota. Hasta que lo logra apuñalar, pero Escanor no paró, liberó más poder, creciendo y derribándolo. Pero Meliodas le da un super guamazo regresándoselo, pero no se rindió, siguió atacándolo, luego lanzándole un sol, pero nuestro amigo lo mandó a la goma. Le lanza el arma y lo apuñala, pero Escanor se la quita como si nada para darle un golpe, pero Meliodas se lo regresa más fuerte. Ya se iba, pero Escanor se paró con su poder más poderosamente satánico mamadísimo de One. Meliodas lo superataca, pero no le hizo nada, así que Escanor usa su espada sagrada, hiriéndolo hasta dejarlo tieso. Listo, todos estaban tranquilos, yéndose a su siguiente misión. Pero para que Meliodas no haga nada, lo van a encerrar en un cubo perfecto, indestructible y super satánico, pero Elizabeth le dice que la guarden con él para ayudarlo. Mientras tanto, los demás los cuidarían porque piensan que es muy probable que Celdris los ataque.
Mientras tanto, vámonos con Celdris, que intentaba comunicarse con los mandamientos, pero ninguno lo pelaba, hasta que Droll y Gloxinia le dicen que ya no serían parte de los mandamientos. Así que simplemente Celdris se los quita bien Agustín. En eso llegan dos maestros, el de Celdris y Meliodas, para pedirles que los dejen ir a partirle su madre a los pecados. Pero primero tendrían que ir por Meliodas, así que va su maestro. En eso, llega Estarosa, perro. Resulta que no había muerto en la pelea contra Escanor. Pero de momento vámonos con los panas, que estaban bien Agustín, hasta que llegó el maestro. Destruyó el cubo perfecto como si nada, le hizo un contraataque a Merlín, regresándola a su verdadera forma. Diana lo saca, pero el maestro la hizo chiquita, luego dejó caer meteoritos por todos lados. Pero espera, los panas hacen una combinación de poderes mamalones, dándole en el pechito al perro. Salen muchos demonios, así que King los ataca, pero en una trampa le hace un contraataque dejándolo bien tieso. El maestro sale para hacer un pacto con Gouter para que no se interponga. En eso sale Van. Comienzan una pelea contra el maestro, atacándolo con todo, hasta que Van decide sacrificarse al recordar lo que le dijo del amor a Meliodas. Pero el maestro lo explota como lo hizo Estarosa. Ahora después tienen un duelo contra el King. En eso llega el cerdo, chupándole la mano para que Elizabeth cure a todos, gane más fuerza para que ayude a todos. Después de una super combinación de ataques, atraviesan el pechito del perro. Estaban todos bien felices, pero Gouter estaba hecho picadillo. Pero espera, el maestro evoluciona así bien satánico opresor, comienza a darles una verguiza. Así que King va a sacrificarse para que huyan, pero llega Droll y Gloxinia para que se vayan. Pero para no hacerles el cuento largo, este güey los mató como si nada. Después de que Merlín recuperó su poder, el demonio los encontró, pero Meliodas ya había despertado. Les grita a todos que los pecados capitales se habían disuelto. Le pide a su maestro que lo lleve con Celdris, ya que tenía un plan en mente, convertirse en el rey demonio. Hawk lo quiere detener, pero Meliodas lo toma y le dice que estaba seguro de que le gustó mucho verlo sufrir, ¿o no, rey demonio? Mientras se van, les voy a contar una pequeña información que descubrió Merlín. Resulta que el Rey Demonio usaba a Hawk para verlos, enlazando un portal al purgatorio con el pana. Pero no solo eso, cada vez que Meliodas muere y reencarna, el Rey Demonio le borra emociones y recuerdos, así que quieren ir para recuperarlos. Pero Merlín les cuenta que era algo imposible, solo conocía a una persona que fue, y era su padre, pero al regresar después de solo un minuto ya no era el mismo. Dentro de eso había lava, humo tóxico, el tiempo pasaba diferente y había monstruos por doquier. Pero a Van no le importaba eso, ya que era inmortal, así que es un pacto satánico para mandarlo. Mientras tanto, vamos con Meliodas, que llega para reclamar el trono del rey demonio. Todos querían serlo, pero Estarosa por algún motivo reconoce a Elizabeth, así que no quería participar, simplemente le pide que le entregue a Elizabeth. Pero el perro, bien enojado, les deja caer un poder bien satánico para someterlos. Aún así, Celdris no aceptaba que Meliodas iba a ser el rey demonio, así que lo ataca, pero Meliodas le dice unas palabras, dejándolo aceptándolo como el rey. Les pide todos los mandamientos para ser igual de poderoso que su padre. Celdris ya tenía 3, así que tendrían que ir a matar a los demás o que se los pidan a las buenas. Mientras descansaban, Elizabeth abofetea a Meliodas con su poder de diosa para huir y unirse a los pecados para salvarlo. Que les va un poco de contexto, te la meto siempre, ya, perdón. Gilthunder estaba secuestrado por la loca mágica que lo amaba. Además, había 2 arcángeles que habían tomado 2 cuerpos de Random. Y Ludaciel se había metido en la novia de Gilthunder, que había llegado para salvarlo. Celdris llega con Merlín, ya que ella tenía 2 de los mandamientos. Mientras suben, escuchamos la historia de Merlín. Resulta que antes existía un pueblo donde existían puros magos. Ella era una maga prodigio, con magia infinita, así que negoció con el rey demonio y la deidad suprema. Les digo que se quedaría con el que le entregara el mejor regalo. El rey demonio le dio conocimiento de todas las técnicas demoníacas y la protección contra los hechizos de las diosas. La deidad le dio la protección contra todas las maldiciones, incluidos los mandamientos. Lo que no sabían es que aceptó ambos, traicionándolos a los dos.
todos, así que mataron a todos los magos de su pueblo, menos a ella gracias a sus protecciones. Le pide a Elizabeth, pero no podía ya que Meliodas lo mataría, así que le pide a Arthur, pero como jamás lo había visto ni conocía su nombre, no podía hacerlo. Así que simplemente le dice que saque a sus demonios de Camelot y cancele los mandamientos que aplicaban ahí. Pero en realidad era una trampa. Después de hacerlo llegó un ataque de Ludociel, pero no le hizo nada, abrió un portal encima de ellos para matarlos. Después de eso, llegan a la capital, salvando a todos, mandándolos a Lyonés. Pero lo más importante es que se habían encontrado a Elizabeth. Regresan a la capital, encontrándose con Ludociel y los demás arcángeles. Después de una peda bien alucinógena, resulta que Ludociel sintió algo, llegando con Escanor. Pregunta acerca de su poder, así que lo ataca, ya que no era de él. Le dice que su poder es una gracia equivalente a los 10 mandamientos. Ella tenía la de la luz, los otros eran del tornado y del océano. Además existía uno, el del sol, el cual era el cuarto arcángel que murió a manos de Estarosa. Le pregunta a quién chingado se lo había robado, pero Escanor le dice que se calle el hocico, ese poder había sido escogido para él. Pero para su mala suerte, al ser un humano su cuerpo no aguantarían por mucho tiempo. Mientras tanto, con el Arthur logró llegar al castillo para tomar la espada más sagrada y poderosísima, pero los hermanos se lo impidieron. Pero en cuestión de un descuido toma la legendaria espada Excalibur, les da en su madre a los maestros. Hace un hoyo para huir, pero Zeldris lo ataca, pero no le hizo nada e incluso lo lanzó a la goma. Pero todos los golpes que les dio no eran para matarlos, eran simples rasguños, ya que su poder todavía no despertaba. En eso su cuerpo explotó, ya que todavía no estaba preparado para aguantar semejante poder. Afortunadamente para él llegó Merlín congelando a todos llevándoselo. Pero no estaban a salvo, con el poder del maestro hizo que se autoapuñalara. O bueno, solo lo dejó mimido, así que su siguiente plan sería proteger el castillo para ir eliminando a los demonios y llegar a Camelot y evitar que Meliodas recupere los mandamientos. Después de eso comienza la Gran Guerra Santa, mucha muerte por aquí y por allá, pero eso no es lo importante. Vámonos con Estarosa, que llegó con Galan para quitarle su mandamiento como si nada, luego encontró a Monspit y Derieri. Lo golpean, pero los manda a mimir. Toma a Monspit del cuello, pero ellos le dicen que le darán los mandamientos a Meliodas sin pelear. Pero Estarosa no quería, él se los quería llevar para hacerse más poderoso. Pero Monspit, como buen mago, cambia de lugar con él para explotar en fuego, pero no le hizo nada ya que era su especialidad. Le comienza a recordar su pasado, cuando era un niño que no tenía el suficiente poder para controlar la oscuridad, así que su padre le dio el mandamiento, pero eso hizo que su mente enloqueciera. En eso se quedó mimido, pero era una trampa, tomando a Derieri para atravesar a Monspit, pero antes de morir aleja a la amiga. Terminan con una explosión satánica, mientras que Derieri huía encontrándose con Elizabeth. Pero llega Estarosa usando su magia satánica para matar a muchos humanos. Encierra a las amigas para quitarle el mandamiento, pero no para Meliodas sino para quedárselo él y que Elizabeth se quede con él. Pero ella lo encierra para lanzarlo a la goma, pero él era más mamado hasta que llegan los dos arcángeles. Los perros sin pensarlo lo atacan con todo, pero no le hicieron nada. Aplica la de Krillin y los corta con la mitad consumiéndolos con la oscuridad. Pero se liberan en sus formas más poderosas, pero en segundos mata a uno, pero uno era una trampa. Lo mete en un torbellino y luego en agua satánica, que ya me preguntarás tú cómo chingados lo iban a matar ahogándolo, pero bueno. Invoca su poder satánico consumiendo otro mandamiento. Su mente estaba más en la basura, tomando a uno, hiriéndolo y luego ahorcando al otro, pero logran partirlo. El perro estaba tan mamadísimo que se regeneró, recibiendo otro ataque, pero otra vez regresó como si nada para consumir el otro mandamiento de Monspit, evolucionando así bien satánico. Qué pinche animación toda fea, pero su mente estaba cada vez más colapsada. Todos aprovechan y lo atacan con todo lo que tenían, pero no le hacían ni un rasguño. Lo atacan, pero los desmadra en segundos para llevarse a Elizabeth a un lugar donde siempre ellos estaban a solas. Pero él nunca estaba ahí, sino en realidad eran Meliodas y Elizabeth lo que provocó algo en él. Toma a Elizabeth del cuello para matarla. Le dice que siempre se veían ahí, incluido Meliodas, que ellos eran los únicos que no se burlaban de él, pero ella siempre prefería a Meliodas. Usa su poder de diosa para atacarlo, pero no le hizo nada.
Así que este güey los ataca en segundos, pero su mente estaba cada vez mal, algo no concordaba con su historia. Incluso recordó que Meliodas le había dicho que lo iba a ayudar con Elizabeth. Libera más poder satánico para consumirla, pero Elizabeth le dice que está bien, iría con él, pero que deje a todos en paz, los cura y se va con él. Y bueno, mi banda otaku, hasta aquí llegó el resumen de Romeo y Julieta versión anime con demonios y ángeles. No olviden dejar su like, comentario y suscribirse. Nos vemos en el siguiente resumen, banda. Si quieren la 4 temporada, debemos de llegar a la meta de 15 likes.